Qué bueno que hoy podemos encontrarnos para aprender más acerca de Dios. La Biblia es el tesoro maravilloso que Dios nos entregó y no podríamos dejar de mirarla, no podíamos dejar de meditarla sin estarnos perdiendo lo mejor que Dios ha dejado para nosotros en este mundo. No hay un libro que se le compare, no hay un libro que se le iguale. Es maravilloso lo que podemos encontrar, las verdades y tesoros que encontramos en Él. Tienen que ver con nuestra vida hoy, tienen que ver contigo, tienen que ver conmigo. En la ocasión anterior habíamos estado estudiando, reflexionando un poco acerca de Jonás, de Dios obrando en el corazón de Jonás recibiendo un mandato de Dios, pero Jonás huyendo de Dios. Y veíamos cómo en la cabeza de Jonás cabía ese pensamiento que se podía huir de Dios. Pero Jonás huye, pero Dios no deja solo a Jonás en esa desobediencia, en esa rebeldía, en esa posición de Jonás. Dios no lo deja y Dios, por decirlo así, persigue, busca a Jonás no para hacerle daño, sino para darle bendición, para guardarle de malas decisiones, de peores decisiones. Y es así que Dios levanta una tempestad en la embarcación donde va Jonás huyendo de Dios. Dios lo había enviado al oriente y él va al occidente, lo más retirado que puede del propósito de Dios. Y Dios envía esa tormenta y hace algo a través de esa tormenta. Entonces, lo que veíamos la semana anterior era que unos sentimientos negativos en Jonás, como los puede haber en nosotros, y es bueno que reflexionemos precisamente acerca de eso. Unos sentimientos negativos en el corazón de Jonás y aplicado a cualquiera de nosotros, de los seres humanos, hacen que en un momento dado, o sea, tarde que temprano, terminemos, esos sentimientos negativos se manifestarán, se evidenciarán en que nos vayamos en sentido contrario del que Dios nos ha dicho. Entonces tenemos a un Jonás yéndose en la embarcación. Allí una tempestad se desata, los marineros están asustados, piensan que sus vidas van a perderse, y mientras tanto Jonás duerme. Jonás es llamado por el capitán del barco y él termina revelando que él estaba huyendo de Dios. Allí en Jonás capítulo 1, versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Y es interesante cómo Dios puede utilizar aún a personas que no le conocen, aún a personas que no tienen un criterio sólido de la palabra de Dios, cómo esas personas aún pueden llegar a ser aún más sensibles, aún pueden tener más conciencia del horror que estaba haciendo Jonás huyendo de Dios. ¿Y por qué has hecho esto? Y yo pienso que esto movió el corazón de Jonás, que le sensibilizó, que le penetró, y que Dios utilizó estas palabras, esta pregunta de estos marineros idólatras, porque adoraban otros dioses. Esta pregunta penetró, perforó hasta el corazón de Jonás. Y es así que Dios obra, penetrando el corazón nuestro, moviendo nuestras emociones, levantando aquello que parece dormido, levantando aquello que parece muy encubierto, muy oculto, muy bajo tierra aparentemente. Pero Dios utiliza allí esa palabra de Él, sea dada a través de un hombre, sea dada directamente a nosotros, y esa palabra levanta cosas,
que Dios quiere que se levanten, que cubren, que tapan y que impiden escuchar la voz de Dios. El versículo 11 dice, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquí veo un cambio de actitud en Jonás, porque unos versículos antes, mirando ahí mismo en Jonás capítulo 1, veíamos que Jonás estaba dormido en medio de la tempestad, mientras los marineros corrían de un lado a otro a ver qué hacían, clamando a su Dios. Él estaba dormido. Ahora, no solamente está consciente de que hay una tempestad, la menciona, la llama gran tempestad, sino además de eso, dice, porque yo sé que por mi causa ha venido. Jonás, por primera vez le vemos aquí reconociendo que había hecho algo malo, que había hecho algo que podía tener repercusiones muy serias, consecuencias muy lamentables para la vida de Jonás. Y dice, es por mi causa, yo hice algo malo. Y quiero que miremos esto. Hay un comienzo de arrepentimiento en Jonás. Tal vez no está del todo arrepentido, no lo sabemos, pero está en camino de arrepentirse el hombre cuando lo identifica que lo que ha hecho estuvo mal, que fue pecado, que fue sucio. En enseñanzas pasadas veíamos que lo importante era identificar el problema. Pues Jonás estaba identificando que hubo un problema. Recién allí en capítulo 1, cuando él huye de Dios, seguramente él se estaba justificando mientras huía, pensaba, pero ¿cómo es que se le ocurre, oh Dios? Tal vez pensaba así, ¿cómo es que se le ocurre a Dios mandarme? Estos hombres sanguinarios, crueles de ese pueblo de Asiria merecen morir. ¿Cómo es que a Dios se le ocurre precisamente enviarme a mí cuando él ha hecho daño a mi pueblo? Cuando este pueblo asirio ha matado, ha sido cruel, ha desmembrado, ha hecho cosas terribles con mi pueblo y con otros pueblos. Ellos merecen morir. Y se justificaba y pensaba que estaba haciendo bien. Qué tremendo eso, que aún frente a la palabra de Dios, nosotros podemos colocarnos frente a la palabra de Dios y creernos más sabios que ella, y creernos más santos que ella, y creernos más justos que Dios mismo. Pero en la escuela de Dios termina este hombre que inicialmente considera que sus razones son justas y valederas, reconociendo que había hecho mal, que había desobedecido, que había pecado, y hay un inicio de arrepentimiento allí, hay un inicio de reconocimiento en Jonás. Miramos el versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y miremos por un lado el esfuerzo del hombre. El esfuerzo del hombre al otro lado versus tempestad. El esfuerzo del hombre frente a la tempestad es inefectivo, es ineficaz. Ellos trabajaron, ellos se esforzaron. No fue falta de voluntad de los marineros, no fue falta de fuerzas o esfuerzo de los marineros. Fue una total incapacidad frente a la fuerza monumental de la tormenta. Eran incapaces. Eran incapaces. Y podemos sacar una enseñanza, que frente a las tormentas que podemos vivir cada uno de nosotros, frente a las situaciones adversas que puedan surgir, enviadas por Dios para enseñarnos, o como consecuencia de malas decisiones que hemos tenido, nuestras fuerzas son incapaces. Nosotros somos incapaces, somos inefectivos, pero Dios quiere enseñarnos algo.
Recuerdo cuando Pablo oraba por el aguijón de la carne, allí en el Nuevo Testamento, Pablo le decía a Dios que le quitara ese aguijón de la carne y Dios le dijo, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Pablo se reconocía que no podía y recurrió a Dios y Dios le contesta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquellos hombres trabajaron. Cuando el carcelero Filipos en Hechos capítulo 16, Pablo llega a la cárcel, encuentra a un hombre soberbio seguramente, un hombre duro, acostumbrado a tratar con presos, heridos y sin importar lo que tenían, los metía allí en el calabozo. Pero un rato después del terremoto, cuando las puertas de la cárcel se abrieron, cuando él pensó que todos se habían escapado, cuando él creyó es mejor morirme, matarme, suicidarme, que esperar el castigo de aquellos que estaban a cargo de la cárcel y saber que algunos presos o todos hubieran huido, es mejor matarme. Estando a un segundo de morir, Pablo le dice, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí, o sea, no te suicides, no te mates, no te hagas daño. Estuvo a un segundo de morir, y estando a un segundo de morir, allí cuando las fuerzas se le iban, cuando la soberbia cae, cuando el corazón se quebranta, cuando las lágrimas ruedan por las mejillas del carcelero, allí está preparado para tener un encuentro con Dios. Cuando todas sus armas se caen, cuando todo su ego se derrumba, allí es el momento en que el carcelero hace aquella pregunta tan importante: ¿qué debo hacer para ser salvo? Porque se encuentra sin elementos para decir yo puedo ganar la salvación a través de este o aquel cosa. Se encuentra sin nada que ofrecerle a Dios. Se encuentra tan débil y vulnerable en ese momento que lo único que pregunta es, ¿qué debo hacer? No sé qué hacer. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es, cree en el Señor Jesucristo. Y nosotros somos llevados alrededor de la vida a eso, a encontrarnos sin armas, a encontrarnos sin fuerzas, a encontrarnos sin herramientas. Muchas veces esas herramientas humanas nos sirven para arrodillarnos ante nuestro Dios y reconocer que no podemos. Y ellos no podían, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Dios estaba determinado a parar la carrera de este hombre, de este siervo de Dios, a que no se apartara más de él, a que no se alejara más del propósito de Dios. Ahora la pregunta es que Dios no podía buscar a otro hombre, es que este hombre Jonás era tan esencial que Dios no podía hacer el trabajo sin él. No. Ahí vemos a un Dios de amor, ahí vemos un Dios de misericordia, porque Dios pudo no solamente enviar la tempestad, Dios pudo haber quitado la vida a Jonás y punto, y se acabó, y envía otro. Lo pudo haber hecho, sí, pero Dios da una oportunidad a este hombre. Dios está trabajando en Jonás. Pero lo interesante aquí es que no solamente Jonás está siendo enseñado por Dios. Aquellos marineros están aprendiendo cómo es ese Dios. Primero, que hay un Dios, un único Dios. Y segundo, cómo es ese Dios. Y el versículo 14 dice, entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Ellos clamaron a Jehová. Esto es milagroso. Esto no hubiera ocurrido si la tempestad no se desata. Hay un propósito en la tempestad. No era destruir el barco. No era que los hombres murieran. Era que los hombres conocieran cómo es Dios. Era que los hombres se abrieran los
ojos de esos hombres oscurecidos en las tinieblas del pecado, en las tinieblas de la idolatría, y brillara la luz en sus corazones. Ese fue el propósito de la tormenta. No solamente Jonás, sino llevar bendición a estos marineros que no eran judíos, que no eran del pueblo de Dios. Porque miren, en el versículo 5, capítulo 1, versículo 5 dice: y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, Dios en minúscula. Creían en dioses. Uno de ellos era Baal, que según creían los hombres era el Dios de la tormenta, el Dios del agua, y tal vez muchos clamando a Baal. Ahí están clamando en el versículo 5, pero cuando llega el versículo 14, estos que antes clamaban a dioses, ahora claman a Dios, al único Dios, a Jehová. Y es lindo lo que Dios hace en las personas. Es extraordinario, es milagroso. Yo antes vivía en la oscuridad. Mi vida y mi corazón y mi clamor era, y mi centro eran dioses. El Dios del dinero, o el Dios de la lujuria, o el Dios del sexo, o el Dios de la codicia, o el Dios de tantas cosas. De la soberbia, del orgullo, del rencor, de la amargura. A esos dioses clamábamos, pero hoy, porque Dios llegó a nuestras vidas por su pura misericordia, hoy podemos clamarle a Él, al verdadero Dios. Y estos hombres clamaron a Jehová allí cuando no había ya elementos de ellos propios. Ellos se sentían derrotados frente a la tormenta. No habían fuerzas en ellos y lo sabían. No podían contra la tormenta. Ahí está el corazón de ellos preparados para clamar. El mejor clamor que yo puedo hacer a Dios es cuando me miro a mí mismo incapaz. Es cuando me miro a mí mismo sin fuerzas. Es cuando me miro a mí mismo limitado. Es allí cuando estoy derrotado frente a las cosas que suceden, cuando surgen los mejores clamores. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro baja de la barca y cuando comienza a hundirse, cuando él siente que en medio de esa tormenta fuerte se está hundiendo, entonces mira al Señor y le dice: Señor, sálvame. Una oración corta, pero sentida del corazón de Pedro. Clama a mí y te responderé. Este es el momento, mi hermano, mi hermana, mi amigo que me escucha. Este es el momento para que usted doble sus rodillas y clame a Dios. Y reconozca que usted no puede. Reconozca que usted es incapaz frente a tantas cosas. Reconozca que usted no puede ser tal vez el padre modelo que Dios dice. Reconoce que tal vez usted no puede ser el esposo o la esposa que Dios quiere. Reconozca que usted no puede ser el hijo o la hija que Dios quiere. Reconoce que usted no puede ser el siervo o la sierva que Dios quiere. Reconozca que en muchas cosas usted está derrotado, pero le busca a Él porque Él tiene el poder, porque Él sí puede. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces clamaron a Jehová: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó. Decíamos, la fuerza del hombre frente a la tormenta, ¿quién pierde? El hombre. Pero cuando vemos al hombre clamando, al hombre humillado, versus Dios escuchando, ¿quién pierde? Ninguno. Porque Dios es glorificado y el hombre recibe bendición. El clamor en el versículo 14 y la respuesta en el versículo 15. El mar se aquietó de su furor. Esos hombres se fueron. No sabemos cómo se llamaban. No volvemos a saber de estos marineros,
pero lo que sí sé es que antes de esta tormenta, antes de este viaje, si les preguntaran cuál es su Dios, el uno había dicho es Baal y el otro es una y otra dios o diosa, habían dicho cantidad de cosas. Pero después de la tormenta, si alguien les encuestó y les hizo una encuesta y les preguntó cuál es el Dios de ustedes, con toda seguridad dijeron, es el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos es nuestro Dios. Así que miremos cómo Dios lleva bendición a las personas a través de cosas que parecen difíciles, a través de cosas que parecen duras, que se afrontan y se enfrentan, pero Dios trae bendición. Allí lo vemos. Y versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Qué precioso es el resultado de lo que Dios hace. Pero allí no termina todo. Los hombres echan al mar a Jonás y seguramente hubieran pensado, pobrecito, ya es el último día para él. ¿Qué podemos hacer? Lo intentamos, quisimos salvarle, intentamos y no pudimos hacer que puede ser que muera. Porque eso era lo que posiblemente, muy posiblemente pasaría casi con toda seguridad en medio de esa tormenta, un hombre al mar o aún sin la tormenta un hombre en el mar donde estaba muy lejos la orilla, cómo podía sobrevivir. Así que la muerte era aquello que le esperaba y tal vez Jonás pensaba, este es el último día de mi vida, pero Dios dice otra cosa. El hombre piensa una cosa, Dios dice otra distinta. Y Dios dice que Jonás sigue viviendo, que Jonás aún tiene tiempo por delante, que hay un propósito de Dios para Jonás y que ese propósito no se ha realizado. Así que Dios aún lo tiene con vida sobre este planeta. Y así que prepara un gran pez. Allí en el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez para que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. No una coincidencial. No es que coincidencialmente Jonás se subió a su embarcación, o coincidencialmente empezó una tormenta, o coincidencialmente fue lanzado al agua y había un pez por ahí pasando. No, todo fue programado, proyectado, planeado por Dios. Porque el corazón de Dios quería trabajar en Jonás. No desechaba, no descartaba a Jonás. Jonás estaba dentro de los planes de Dios, dentro del propósito de Dios. Y Dios no lo abandonó, no lo dejó. A ver qué pasa con él. Siguió con él pendiente. Es echado al agua y Dios envía un pez. Dicen algunos que hay algunos animales como el tiburón ballena que pueden albergar una persona en su estómago. Este animal, si no estoy mal, mide alrededor de 15 metros. Pero es bíblico, es verdad. Jonás fue tragado por un animal. No sabemos si era ballena. Algunos piensan que ballena. No sabemos si ballena. Pero por un animal, un pez, la palabra aquí para gran pez es un gran animal acuático. Esa es la palabra hebrea para gran pez. Así que este gran animal, gran pez, tragó a Jonás y Dios le permitió vivir. Lo interesante es que termina el capítulo, Jonás allí encerrado, pensando qué va a ser de mí. ¿Será que me muero? ¿Será que vivo? Pero seguramente ese encierro, esa situación que estaba viviendo allí, era para reflexionar, para llevarle a Jonás a que meditara, a que pensara
qué decisiones había tomado. Y en todo esto Dios estaba trabajando. ¿Qué decisiones has tomado tú? Estamos ahora frente a una situación similar en el sentido de que hemos sido confinados, hemos sido encerrados por el tema de la pandemia. Hay una cuarentena a nivel nacional y en muchos países a nivel mundial. Entonces, Dios lleva a que pensemos qué decisiones hemos tomado, qué hemos hecho con nuestra vida, qué ha sido de nuestra vida cristiana, qué frutos hay en mi vida de ser un hijo de Dios, qué decisiones contrarias a lo que Dios dice he tomado, qué sentimientos puedo estar albergando que son negativos y contrarios a lo que Dios enseña. ¿Cuál era el propósito de la tormenta? ¿Destruir? No, formar. El propósito de la tormenta era enseñar ese Dios que tenemos. Un Dios que no busca destruir al hombre. Un Dios que busca bendecir al hombre. Un Dios que quiere enseñar cómo es Él. ¿Qué aprendieron los marineros? Que el Dios del mar era Jehová de los ejércitos. ¿Qué aprendió Jonás? Que Dios tenía un propósito para él. Él estuvo así de morir. Pensó que ya era su último día, pero entendió que Dios tenía un propósito, que había algo más para hacer, que Dios quería hacer algo a través de él, por su pura misericordia y gracia que cobijó a Jonás. Yo quiero llamar la atención a ti, mi amigo y mi amiga, que tal vez si mueres hoy, no sabes dónde estarías por la eternidad. Que tal vez has vivido una vida en tinieblas, en pecado, en una y otra cosa mala que tú sabes que Dios dice que es pecado. Así que hoy Dios quiere alumbrar tu corazón. Hay una luz de misericordia y de gracia que Dios quiere que llegue a tu vida. Es Cristo Jesús muriendo por ti en la cruz, dando su vida en tu lugar, para que pases de la oscuridad, de estar allí en la idolatría del mundo, en un corazón pecaminoso, a la luz de la gracia, de la bendición de Dios, de lo que Dios quiere dar y hacer en tu vida, de darte una nueva vida con un nuevo propósito. Para Jonás fue como un renacer, para Jonás fue como volver a la vida, para Jonás fue como morir, para después sentir que Dios le daba un nuevo amanecer. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Y tú, mi hermano y mi hermana, estás en una tormenta, estás pasando por dificultades, estás pasando frente a situaciones difíciles en tu vida. ¿Has pensado qué me está enseñando Dios con esto? ¿Has pensado que Dios tiene un propósito de formación en tu vida con eso que está pasando? ¿Qué decisiones has tomado este año que son contrarias a lo que Dios enseña? ¿Qué decisiones has tomado que mientras Dios dice derecha, tú has dicho izquierda? Quiero que pienses y te acerques hoy mismo a Dios. Acércate, ven al Señor, ven al Señor, no esperes más. Con los brazos abiertos te espera. Ven, mi hermano, y clama y humíllate ante tu Dios. Derrama lágrimas delante de Él, que Él quiere recibirte. ¿Cuánto has recorrido en dirección contraria? ¿Cuánto has ido en contra de la voluntad de Dios? Pero hoy puedes acercarte y reconocer que no puedes luchar contra Dios. No puedes luchar contra el propósito de Dios, que es de bendición para tu vida. Y derramar lágrimas hoy mismo y clamar a tu Dios y pedirle perdón, que Él quiere sanarte, Él quiere levantarte y darte un propósito, un trabajo para hacer. Y el trabajo implicará ser de bendición a otros. Ven, no esperes más.
Dios, gracias por tu preciosa palabra. Una palabra que es maravillosa, una palabra que busca bendición. Señor, no solamente quieres trabajar en aquellos que tienen una relación contigo, en aquellos que te reconocen como Dios y Señor en sus vidas, como Salvador único y suficiente, sino que quieres trabajar en otros que están alrededor nuestro, en otros que nos miran, tal vez en nuestras luchas espirituales, tal vez en nuestras luchas en cuanto a hacer tu voluntad. Y aún eso es testimonio para que ellos vean que solamente hay un Dios, que el Dios que conocen no es el Dios revelado en la Biblia, escritural, que el Dios revelado en la Biblia es vivo y trabaja cerca de las personas y trabaja en el corazón de las personas y revela su poder, pero también revela su gracia, revela su justicia, pero también revela su misericordia y da una nueva oportunidad al hombre. Dios, oro que si alguien escucha en este momento y no tiene una relación con Dios, que hoy mismo venga a tus pies y pida perdón y crea en Cristo como único Salvador. Pero también oro por aquel hermano mío, hermana mía, hijo e hija de Dios, quien ha ido en contravía de tu voluntad. Dios, oro para que hoy mismo venga de rodillas y clame a su Dios y pida perdón y llore y se quebrante. Y Dios, la Escritura dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Gracias por tu palabra, que es un tesoro, es bendición